Gálatas 5, capítulo 5, versículos 2 al 21. Mirad, yo Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor de que no optaréis por otro punto de vista, pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. Ojalá que los que os perturban también se mutilaran. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. He parado aquí el texto porque en las próximas clases trataremos lo que es el fruto del Espíritu. No vamos a explicar todo el pasaje, sino que simplemente me voy a centrar en el versículo 13 para explicar lo que significa y dar algunos consejos de cómo hacerlo. Pablo en el versículo 13 da una orden a los Gálatas. Les dice: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Pablo sabe que el deseo de él como apóstol y el deseo de nuestro Señor es que como cristianos no demos lugar y no satisfagamos los deseos de la carne. Y la única manera de no satisfacer los deseos de la carne es andar en el Espíritu. Muchas veces hemos oído esa frase en iglesias, en conferencias, en sermones, en enseñanzas, pastores que de la misma manera que Pablo llaman a la iglesia a querer andar en el Espíritu. Le dicen a los hermanos y a sus miembros de las congregaciones que deben andar en el Espíritu. Pero el problema no es que debemos andar en el Espíritu, sino cómo se anda por el Espíritu. Porque es fácil leer, debemos andar por el Espíritu, pero la cuestión es entender qué significa andar por el Espíritu y cómo conseguir andar por el Espíritu. Pero hay una cosa que quiero decir a modo de introducción antes. Cuando nosotros leemos el libro de Gálatas, Gálatas es un libro que prácticamente entero lucha contra un movimiento que hasta hoy es fuerte, que se llaman los judaizantes. Personas que cogían a los gentiles y les decían que eran salvos a través de su fe en Jesucristo, pero que del mismo modo tenían que seguir cumpliendo las leyes y ordenanzas de Moisés. ¿Ven lo que Pablo les dice? Si os circuncidáis, Jesús de nada os vale. ¿Por qué está diciendo eso Pablo? ¿Acaso la circuncisión hace que tengan menos fe en Jesús? No. Pero lo que Pablo está diciendo es: si os circuncidáis, es decir, si creéis que tenéis que hacer algo para salvaros, la fe en Jesús no sirve.
Porque la fe en Jesús es en Jesús y nada más. No es en Jesús. Miren, hermanos, hay una cosa que la gente no entiende. ¿Somos salvos únicamente a través de Jesucristo, sí o no? ¿Solo a través de Jesucristo, sí o no? ¿Es Jesucristo más algo más, sí o no? ¿Es Jesús más obediencia? No, porque realmente la obediencia no salva. No es Jesús más obediencia y entonces soy salvo. Es solo Jesús, soy salvo. Solo que el solo Jesús va a traer conversión. La conversión va a traer obediencia. Pero la obediencia no me va a salvar. Jesús me ha salvado y la salvación me va a hacer una nueva criatura. Ser una nueva criatura me va a hacer obedecer a Dios. Y la gente nos ve y dice, mira, se va a salvar porque vive como Dios quiere. No, vive como Dios quiere porque Dios lo ha salvado. Porque si yo le diera a un impío que Dios no salva, la Biblia le dijera, vive como Dios quiere, no lo conseguiría. Porque si Dios no hace la obra primero en su corazón, no va a poder hacerlo porque como hemos leído aquí seguidamente, la carne y el espíritu son oponentes. Y una persona que está en la carne no puede vivir en el espíritu. No puede. Necesita haber sido regenerada, necesita nacer de nuevo para poder andar en el espíritu. Esto es una cosa muy importante, hermanos, porque a veces nosotros le decimos a las personas que tienen que hacer cosas o no serán salvos, y eso es judaizar a gente o ser legalistas. Es llamar a la salvación por obras, es decir, a la gente que se tienen que ganar su salvación. Pero entonces estamos diciendo que la gracia de Dios no es suficiente. Y eso es una declaración muy peligrosa, hermano. Decirle a la gente que tiene que hacer algo para salvarse es decir de otra manera que Jesús no basta. Y nos encantan canciones que conocemos algunos como Jesucristo basta. Y es una canción que canto y es totalmente cierta y para mi corazón es una realidad. Para mí Jesús es suficiente. Si yo me tuviera que ganar la salvación, yo hoy te diría dónde acabo en esta eternidad. Acabo en el infierno. Hermanos, si la salvación depende de lo bien que voy a obedecer a Dios, yo, no sé tú, pero yo me iré al infierno. Porque yo fallo, porque yo me equivoco. Y el mismo apóstol Santiago dijo que quien incumple un solo mandamiento se hace incumplidor de toda la ley. Es decir, si yo me esfuerzo por cumplir todos y un día, solo un día, siento envidia, ya he incumplido toda la ley ante Dios y estoy perdido. Entonces mi única esperanza tiene nombre y es Jesucristo. Y confiar en otras cosas es caer, lo que dice Pablo, caer de la gracia. Caer de la gracia. Caer de la gracia no es irte al mundo. A veces es estar en la iglesia y confiar en tus obras. Eso es caer de la gracia. Porque Pablo no está hablando a gente que se ha ido al mundo. Ven a quién está hablando Pablo. A unos que habían creído en Jesús y ahora se van a hacer ¿qué? Se van a circuncidar, porque ha llegado un grupo que les está diciendo, oye, está bien creer en Jesús, pero os tenéis que circuncidar. Miren, para los adventistas, Jesús es el Salvador, pero no es suficiente, porque para los adventistas, Jesús te salva, pero si no guardas el sábado te vas al infierno. Para un judío ni pensarlo, para un musulmán ni pensarlo, para un católico Jesús no es suficiente, porque un católico necesita otros mediadores. Otros intercesores. Un católico te tiene que dar la extrema unción, tienes que bautizarte, tienes que casarte por la iglesia, tienes que hacer la comunión. Para un católico tienes que cumplir los sacramentos, si no estás perdido. ¿Alguna vez se han ido a casar siendo católicos y les han preguntado si son bautizados? Porque si no, no te casan, porque tienen un orden de sacramentos que hay que cumplir. Por eso los católicos, ¿qué hacían? Ellos decían que había gente que estaba en el purgatorio y decían que si tú dabas una ofrenda, un dinero, tú podías sacar el alma de un ser querido del purgatorio. Es decir, Jesús no bastaba para ellos. Para los católicos Jesús salva, pero era Jesús más los sacramentos, Jesús más pagar donativos, para pagar penitencias. ¿No ves a católicos haciendo penitencias en Semana Santa para recibir una bendición? Hoy los cristianos evangélicos en muchas iglesias son iguales. Hago un pacto para recibir una bendición, hago un ayuno para recibir una bendición, hago esto para recibir una bendición. Es lo que hacen los católicos en Semana Santa. Hacen algo para recibir el favor de Dios. Y te digo una cosa, cuando tú haces algo y Dios te da algo, eso no es gracia.
Eso es ¿qué? Recompensa. Pero la fe cristiana es la única que toda la vida no se mueve por recompensa, se mueve por gracia. Hermano, Dios no nos recompensa, Dios nos bendice por su abundante gracia. Porque es muy curioso que si Dios nos tuviera que recompensar por lo bueno y castigar por lo malo, no estaríamos muchos aquí de pie. Nuestra fe se basa en la gracia de Dios. Y Pablo está diciendo que caer de la gracia no es irte al mundo. Caer de la gracia es simplemente apoyarte en tus buenas obras. ¿Qué quiero decirte con eso? Que hay gente que se va a pasar toda la vida en la iglesia, no va a ir a la discoteca, no se va a ir de borracheras, no va a fumar, no se va a drogar, va a estar toda la vida en la iglesia, pero va a ser un religioso toda la vida y va a acabar en el infierno, porque nunca estuvo en la gracia de Dios. Intentó ser perfecto. Pastor, ¿y cómo sé yo que no soy así? Hermanos, los religiosos que no están en la gracia de Dios se detectan muy rápido. Tienen una cosa muy peculiar. Ellos se esfuerzan mucho y critican a los que no caminan tan recto. Porque para ellos, los que no caminan tan recto no son buenos hijos de Dios. Es como aquel hombre que subió al monte a orar y dijo, yo, gracias a Dios que no soy como este publicano. Son la cara del fariseísmo de nuestros días. Gente que se lava por fuera, pero por dentro son sepulcros blanqueados. Vacíos de amor, vacíos de misericordia, comparando unos con otros, diciendo quién es cristiano y quién no es, y no manifestando ni una gota de la gracia de Dios. Ellos han caído de la gracia o nunca han estado en la gracia porque se apoyan en sus propios esfuerzos. Yo soy cristiano de verdad porque yo me he visto como un buen cristiano. Yo soy cristiano de verdad porque mira, yo no voy a esos sitios como esas hermanas. Mira, esa hermana está de fiesta, yo no. A lo mejor lo que te da es envidia. A lo mejor lo que te da es rabia porque te gustaría ir, pero tú te tienes que ganar el cielo y no vas. No. El que siente gracia dice, mira, puede ser inmaduro, pero yo creo que conoce al Señor, ama al Señor, puede ser que sea nuevo en la fe, puede ser que Dios no le haya abierto el entendimiento, puede ser que la obra que está haciendo Dios la está haciendo más despacio, pero ¿quién soy yo para decir quién es y quién no es? Yo solo sé una cosa, hermanos, en la eternidad muchos de los que creíamos que son, no estarán, y algunos de los que dijimos no son, aparecerán allí. Porque al final tú y yo vemos lo que la gente nos muestra ahora, el domingo, en el estudio, en Facebook, pero no vemos lo que somos en realidad. Tú no me conoces y yo no te conozco. Tú conoces al Juanma que yo quiero que conozcas. Y yo conozco a los Adrián, Johnny, Brian, que me queréis enseñar. Esa es una realidad y la sabemos todos. Si yo tengo un mal día, no voy a venir a gritarte a ti hoy, solo te voy a mostrar mi mejor cara. Tú no tienes la culpa. Pero a lo mejor hoy, en este momento, puede haber ira en mi corazón con alguien, rabia, rencor, envidia, y no lo voy a mostrar. Voy a poner mi cara de pastor, mi cara de cristiano, y tú vas a ver lo que yo quiera que veas. No es hipocresía, porque entonces todo ser humano sería hipócrita. Es simplemente que no quiero que todo el mundo vea mis peores lados. Quiero mostrar solamente mi mejor cara, pero todos tenemos dos partes en nosotros. Todos tenemos malos días, todos tenemos malos sentimientos a veces algún mal pensamiento. Entonces, al final, quien sabe lo que somos es Dios. Es Dios. Así que lo que me tiene que preocupar no es lo que piense mi hermano, es lo que yo soy cuando nadie me ve. En la intimidad de mi casa, en la intimidad de mi habitación, incluso lo que yo soy cuando ni mi esposa me ve, cuando estoy completamente solo, porque ese es quien yo soy en realidad. Porque hay esposos y esposas que solo son cristianos mientras el esposo está en casa. Venga, vamos a leer la Biblia, pero a la que el esposo o la esposa no está en casa, ya no se olvida de Dios. Lo que somos en realidad es lo que somos cuando estamos solos. Porque ahí no hay nadie a quien fingir, no hay nadie a quien ganarse, no hay nadie a quien conquistar. Somos nosotros. Pablo está hablando de unas personas que han caído de la gracia. Y no son personas que se han ido al mundo, son personas que han dejado de confiar solamente en Jesús
Y ahora se quieren circuncidar. Y mira lo que les ha dicho Pablo. Pablo les dice, pues si os circuncidáis, sabed una cosa, vais a tener que cumplir toda la ley. Dejad de comer cerdo, dejad de comer marisco, guardad el día de reposo, haced esto, haced aquello, cuando la mujer menstrue, sacala de casa, cuando pase... Toda la ley, no los 10 mandamientos. No los 10 mandamientos, que no sé quién dice que ahora solo esos valen. Ahora unos sí, otros no. O es toda o es ninguna, hermano. Y toda la ley son mucho más que 10 mandamientos. Es toda la ley. Hermano, yo soy cristiano, entonces la ley, pastor, ¿para qué me sirve a mí? Para conocer lo que a Dios le agrada. Si Dios dijo que no mintamos, yo sé que a Dios no le agrada la mentira. Yo sé que por mentir o no mentir no me voy a ir al infierno. Pero amo a Dios y voy a intentar no mentir porque a mi Dios no le agrada. La ley me muestra quién es Dios, lo que agrada a Dios, lo que no agrada a Dios, y me voy a esforzar por cumplirlo. Pero no para ganarme algo, porque yo estoy en la gracia, sino por amor a mi Señor. Pablo da una orden: debemos andar por el Espíritu, y solo así no cumpliremos los deseos de la carne. Es decir, si tú estás viviendo una vida en la que estás cumpliendo los deseos de la carne, es porque todavía no estás andando en el Espíritu o por el Espíritu. Hermano, quiero, antes de entrar en cómo andar por el Espíritu, me gustaría entrar en el versículo 19, 20 y 21, cuando da las obras de la carne. Porque, hermanos, las obras de la carne suena feo, suena como a prostitución, a irse a las borracheras, pero hay cosas que han llegado a tu vida y a la mía. Y son cosas que aparecen en el día a día de mucha gente. Mira cuáles son las obras de la carne. Dice que son evidentes, las cuales son inmoralidad. Bueno, yo no soy inmoral. Impureza. No, yo no soy impuro. Sensualidad, idolatría. Pero es que idolatría no es hacerte la imagen de yeso o de piedra de algo, Idolatría es tener que ir al gimnasio, me pongo de mal humor porque para mí lo primero es lo guapo que voy. Idolatría es culto. Hoy le llaman a eso culto al cuerpo. Muchachas que se exhiben en las redes sociales y hacen fotos que parece que son modelos, que no las va a contratar ninguna compañía porque miden 1,60 m, pero ellas creen que son modelos y se exhiben, se idolatran a sí mismas. ¿Sabes cuándo sabes que te has hecho tu propio ídolo? Cuando subes esa foto tan bonita que te has hecho, que has posado y que incluso le has dicho a tu amiga, hazme la foto, deja que finja que no miro. Esa foto que se hacen todas. Y luego vas cada 10 minutos a Facebook para ver cuántos me gusta va subiendo. Tienes un problema. Lo que te mueve es la aprobación de los demás a ti mismo. Te idolatras. La idolatría puede ser un hijo, puede ser el trabajo. Gente que te dice, pastor, yo no oro, porque si supieras yo tengo que trabajar. Tú idolatras tu trabajo, porque hay gente que también paga facturas, que también tiene 2 o 3 hijos, que también tiene esto, y ora, y lee la Biblia. O sea, tú lo que pasa es que quieres más, más y más, y tú mismo te metes en esas cosas. Amas tu trabajo, idolatras tu trabajo, o el dinero que te da tu trabajo. La idolatría pueden ser muchas cosas. Hechicería, yo hechicerías no, pero mira ahora, enemistades, pleitos, celos. Le voy a ver el móvil a mi mujer. Eso es una obra de la carne. Voy a ver con quién habla mi mujer por Facebook. Eso es una obra de la carne, son celos. Me enfado con el hermano porque cuando sonríe a mi mujer, son celos. Son obras de la carne, no fruto del Espíritu. ¿Qué más? Enojos. ¿Quién no se ha enojado? ¿Sabías que cuando tú te enojas fuerte con tu esposo o tu esposa es una obra de la carne? ¿Eso no lo ha provocado el Espíritu Santo? ¿La ha provocado el pecado que mora en ti? ¿Tú crees que has visto a Jesús liando esas cosas? Y mira, quien tenía derecho a andar enfadado por cómo le llamaban hijo de Belcebú y tantas otras cosas, era Jesús. Y Jesús solo muestra, que yo sepa, en todo su camino y ministerio, un acto de enfado. Y fue el día que echa a los cambistas. Y no fue por lo que le dijeron a él, fue por lo que hacían en la casa de su padre. ¿Sabes lo que me gustó? Que tenía mucho celo por la casa de su padre, pero de él que dijeran lo que fuera. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas y sobre uno mismo, Es decir, mira, de mí di lo que quieras, pero a Dios no lo toques y su casa tampoco. Enojos, rivalidades. No me llevo bien con alguien, eso no es fruto del Espíritu, eso es una obra de la carne.
disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Es decir, hermano, tú sabes que tu carne ha provocado ciertas cosas de estas. Y eso, ha dicho Pablo, que son cosas enemigas del Espíritu. ¿Saben ese texto de la Biblia que dice que no entristezcamos al Espíritu Santo? Cuando tú das lugar a estas cosas, lo pones triste. Lo pones triste. Hay gente que cree que el Espíritu Santo solo se entristece cuando ves pornografía o adulteras o fornicas. No, simplemente teniendo envidia de un hermano ya lo estás poniendo triste, porque es una obra de la carne. Por eso Pablo dice, tenéis que andar en el Espíritu para no dar lugar, para no cumplir los deseos de la carne. ¿Qué es andar por el Espíritu? La definición, la Biblia no la da. Pero entendiendo el pasaje y entendiendo todo lo que Pablo ha ido diciendo a todos los creyentes en cada una de sus cartas, podemos entender que a caminar o andar por el Espíritu sería andar bajo la dirección y gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida diaria. Andar por el Espíritu es dejarte gobernar por el Espíritu Santo. Y no es descontrolarte y hablar y dar recados de Dios para la gente. No, me refiero a mostrar el fruto del Espíritu. Dejar que el Espíritu Santo gobierne tu vida. Vamos a definir 6 puntos en todo este estudio, si nos da tiempo, y espero que sí. Primero dejaré unas cosas claras que quiero relacionar con el estudio y luego daremos consejos para caminar o andar por el Espíritu. La primera cosa que tenemos que tener clara es que si somos cristianos, ya no somos esclavos del pecado. Punto número 1. No puede ser. Juan 8:34. Jesús le respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo de pecado. Hermanos, si tú eres de aquellos que dicen, conozco a Dios, he nacido de nuevo, pero hay un pecado que me tiene esclavizado, no eres cristiano. Es imposible. Es imposible decir que Jesús te ha hecho libre, pero no del todo. Porque la Biblia dice que si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Ah, no, yo soy libre, a mí Jesús me ha salvado, pero tengo un vicio con la pornografía. Una cosa no casa con la otra, son incompatibles. Decir que has nacido de nuevo, decir que Jesús te ha hecho libre, que has conocido la verdad y la verdad te ha hecho libre, que Jesús te ha librado de la esclavitud del pecado, te ha sacado de las tinieblas, te ha llevado a la luz, que ahora eres una nueva criatura, pero eres esclavo de la pornografía, no casa. No tiene sentido. Una cosa no va con la otra. Recuerden lo que Pablo dijo en Romanos 6, 17 al 19. Pero gracias a Dios, mira lo que dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, y habiendo sido que libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Dice, aunque erais esclavos del pecado, está hablando con creyentes porque todos estábamos muertos en delitos y pecados, ahora os habéis hecho siervos de la justicia, porque hemos sido libertados del pecado. Es decir, si tú eres cristiano o dices ser cristiano, pero estás esclavizado a algún pecado, no es que no peques, déjame decir esto, no es que no peques, hablo de ser esclavo, de practicar el pecado. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Ah, pero es que yo peco. ¿Y yo? Un día sentí orgullo, otro día tuve envidia de eso, otro día me pasó aquello. Yo caigo, pero es lo que dijo una vez muy bien un predicador, el creyente puede pecar, sí, el creyente puede caer, sí, pero el creyente puede vivir una vida constante de pecado y de práctica pecaminosa, no. Pecamos, nos arrepentimos y nos levantamos. No sentimos remordimiento, no sentimos culpa, sentimos arrepentimiento. Luchamos contra eso para no volver a caer en las mismas cosas. Ese es el cristiano. Toma decisiones, corta, pone muros para no tropezar otra vez en lo mismo. Ese es el cristiano. Se siente mal cuando peca y no lo practica. No lo practica porque sufre cuando le pasa.
Punto número 2. Hemos dicho que ya no somos esclavos del pecado. Ahora que somos creyentes, tenemos un desafío que nos hizo el propio Jesús. Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. 13 y 14. Dice así: entrad por la puerta de Gilson, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta es la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Voy a intentar explicar un par de cosas en este texto que yo no creo que sean muy complicadas. ¿Cuántos dicen que se van a la condenación y cuántos dicen que se van a la vida eterna? A la perdición dicen que ¿cuántos van? ¿Muchos o pocos? Muchos. Y a la vida eterna, ¿muchos o pocos? Pocos. Es decir, ¿se salvará cuánta gente? ¿Mucha? Poca. Oh, pastor, ¿por qué esas macroiglesias se llenan? Pocos se salvarán. Si tú crees que de 800,000 se van a salvar 700,000, 500, estás muy equivocado. Son pocos. No da cantidades exactas, no da porcentajes, pero dice que pocos. ¿Y cómo sé yo si estoy yendo a la vida o estoy yendo a la perdición? ¿Cómo sé yo si estoy entrando por la...? Pues mira, él te da unos datos. El camino que lleva a la perdición tiene dos características: una puerta y un camino. La puerta, ¿cómo es? El de la perdición, ancha. ¿Y cómo es el camino o la senda? Amplia. ¿Qué significa? Que para perderse el camino es fácil. Y podéis entrar de dos en dos. Podéis ir en parejita. ¿Te quieres casar con ella, ir juntos al infierno? Hasta ahí vais a ir juntos de la mano. Porque la puerta es ancha, cabe todo el mundo. No es como nuestra entrada para el metro, que va uno por uno. Ahí que no caben dos. No, ahí cabe toda la gente, hermano. Cabe toda la gente. El camino es amplio. No tiene problemas, no tiene luchas, no tiene adversidades. No hay que luchar contra el pecado, no hay que santificarse. Puedes dar rienda suelta a tus deseos. Jesús pagó. Vivamos como queramos. Ya está todo hecho. Ya no pasa nada. El pecado ya no existe. Ya Jesús pagó por él. ¿Qué es pecado? Ya nada es pecado. Todo es relativo. Dios ahora solo quiere el corazón. Dios no quiere otra cosa. Es que el pastor me dice que me tengo que vestir con modestia. Oh, tu pastor es un fanático religioso, es un extremista, legalista, santurrón. Dios no mira eso, Dios mira el corazón. Epa, camino bien espacioso, puerta bien ancha. Porque ahí se va a colar todos, mi prima, mi abuela, el panadero, el carnicero. ¿Por qué? Porque solo vas a decir, yo creo en Dios y da igual, todos para adentro. Pues resulta que eso lleva al infierno. Hermano, si fuera tan fácil como salir a la calle y decir, oye, cree en Jesús y ya está. No leas la Biblia, no conozcas a Dios, da igual cómo vivas, tú solo di que crees. Jesús, ese hombre que nació, que era Dios, que se hizo carne, ¿tú crees en él? Sí creo. Pues ya está, pero ya está ni discipulado, ni arrepentimiento de pecados, ni nacer de... No, tú crees, ya está. Dios mira el corazón, fuma, emborráchate, no pasa nada, Dios entiende que eres débil. Puerta ancha, camino amplio. Oh, pastor, es que hay un montón de iglesias que ellos sí viven la gracia, porque ellos sí que da igual todo, ellos solo confían en Jesús y ya está. La gracia que no santifica es desgracia, hermano. La santidad nos salva, pero la gracia santifica, hermano. Es así, es bíblico. Y luego da una característica de la vida eterna. Dice que pocos entran por ella y da una definición de la puerta y del camino. La puerta es estrecha y el camino es angosto. Es difícil de trillar. Es complicado andar por él. ¿Por qué el verdadero cristiano sufre? ¿Por qué el verdadero cristiano lucha? Tú ves mira Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer lo acabo haciendo. ¿No ves a Pablo luchando contra sí mismo, enfadado porque ha fallado a Dios seguramente en algo y no quería fallar a Dios? Y está enfadado con su propia carne diciendo, yo quiero hacer todo bien, pero esta carne me traiciona. ¿Quién me va a librar de esto? Pablo no se le veía muy tranquilo consigo mismo.
Él no se preocupaba por el pecado de los demás, pero Pablo tenía rabia de su propia carne. Porque era un verdadero creyente. Podía haber dicho, no, yo ya he conocido a Jesús, ya está, pero sufría. ¿Por qué? Porque sabía que era salvo, pero tenía que agradar a Dios. Esa no era la vida de un salvo. Esa no era la vida de alguien que había conocido a Jesús. Esa no era la vida de un verdadero creyente. Tenía y quería y deseaba agradar a Dios. Eso es la puerta estrecha. Eso es la puerta estrecha. Jesús dice, quien no sea capaz de negar a su padre, madre, hijos, hasta su propia vida por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Puerta estrecha. ¿No ves que la puerta cada vez es más estrecha? Cada vez que lees la Biblia es más complicado ser cristiano. Dios tiene que ser lo primero por encima hasta de mis hijos. Hasta de mi propia vida. Madre mía. Quien no es capaz de tomar su cruz cada día y negarse a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Jesús mismo enseñó a sus discípulos, no seáis como aquel hombre que quería edificar una torre o una casa y no calculó el costo y a mitad de la construcción no terminó y la gente pasaba y se burlaba de él diciendo, mira, otra vez empezó y no terminó. Jesús está hablando del costo de ser su discípulo. Jesús les está diciendo, os va a costar todo, os va a costar la vida, vais a tener que renunciar al tiempo libre, vais a tener que renunciar a vuestro carácter, a vuestra personalidad, vais a tener que nacer de nuevo, ser nuevas personas. Ya no vais a vivir para vuestros sueños y propósitos. Aunque hoy mucha gente te dé esos versículos que dicen, confía en Dios y Él te dará los deleites de tu corazón. No, los deleites de tu corazón tienen que ser los deleites de Dios. Ahora todo tiene que ser para la gloria de Dios. Ya no es lo que tú quieres, ahora es lo que Dios quiere. La puerta cada vez está más estrecha, Cada vez entran menos ganas de pasar por ella. Y da la sensación de que un gordito como yo no pasa, a no ser que se ponga de perfil, porque está complicado. Pero Jesús dijo una cosa, yo soy la puerta. Yo soy la puerta, Él es la puerta. Y esa es mi confianza, que la puerta es estrecha, el camino angosto, pero la puerta es Cristo. Y si yo confío en Cristo, pasaré a pesar de mis errores, a pesar de mis fallos. Pero que yo sepa que mi confianza está en Cristo, no significa que yo confíe en que mi puerta es Cristo, pero quiera vivir el camino amplio, como aquellos que pretenden entrar por la puerta ancha. No, mi confianza está en Cristo, que a pesar de mis errores, Él es la puerta y yo voy a entrar por Él, en Él y a través de Él, pero voy a vivir en el camino angosto y para entrar por la puerta estrecha. Esa es la vida del creyente, ese es nuestro desafío, negarnos a nosotros mismos. Cuando tú llegas aquí a un ayuno de mujeres o una reunión de hombres y dices, es que pastor, hay hombres en la iglesia y mujeres que llevan 4 o 5 años diciendo, es que yo tengo un temperamento fuerte. ¿Sabes qué les diría? Conviértete ya. Porque ¿hasta cuándo vas a seguir diciendo que tienes mal carácter, mal temperamento, que eres agresivo, que eres dominante, que eres autoritario? ¿Hasta cuándo? ¿No te das cuenta que la Biblia dice que el que empezó la buena obra la perfecciona? ¿Cómo puede ser que lleves 5 años con lo mismo? ¿Dónde está la perfección? La misma pregunta hago siempre, ¿no será que no empezó la obra? Analízate. Porque si yo reconozco que soy autoritario, que tengo mal carácter, que soy dominante, que soy mentiroso, que soy chismoso, yo no voy a dormir esta noche a no ser que primero me arrepienta, sufra por ello y desde mañana mismo empiece a poner barrera contra mi carácter. Si tengo que ayunar, ayunaré. Si tengo que orar, oraré. Si tengo que ver sermones que machaquen mi orgullo, lo haré. Si tengo que leer libros que hablen de ser humilde y no ser orgulloso, lo haré. Y lucharé contra mi problema. Y cuando yo sienta que mi orgullo o mi mal carácter se está yendo, ¿sabes lo que te va a pasar? Que te vas a girar y te vas a encontrar con otro. Y empieza otra guerra. ¿Y así hasta cuándo? Te digo yo, hasta que terminen los días de tu vida en esta tierra. Pero lo que no puede ser es que estemos relajados cada año con las mismas cosas malas que sabemos que no agradan a Dios y que son obras de la carne. No, hermano. Debemos luchar por vivir como Cristo, ser como Cristo, andar como Cristo. Debemos andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Esto es lo que pasa, que tenemos una guerra, existe una guerra interna. La famosa guerra espiritual es nuestra. Hermano, la mayor guerra que tú y yo tenemos no es contra Satanás y los demonios, es contra nosotros. Hay un texto que la Biblia dice que aquel que es de Dios, el diablo no lo toca. La historia de Satanás y Job.
Satanás tocó a Job en un montón de cosas, pero solo tocaba hasta donde Dios le dejaba. ¿Qué significa? Que si Satanás llega a tocar tu vida o la mía, es porque Dios se lo está dejando hacer y solo va a tocar hasta donde Dios le permita. Pastor, siento que Satanás está tocando mis finanzas. No sé, tocó las de Job. Puede tocar las tuyas, pero yo tengo una certeza, no va a tocar donde Dios no le deje. A lo mejor tú pides a Dios socorro y no te ayuda porque Él le está dejando, porque tiene un propósito. Hay gente que la mejor manera de confiar solo en Dios es no tener algo más. Y a lo mejor Dios, la manera en que quiere hacer que confíes solamente en Él es quitarte todo lo demás. Yo no sé cómo Dios trabaja. En ti va a hacer una cosa, en mí va a hacer otra. Porque en ti tiene que hacer una obra, en mí otra diferente. Somos personas distintas. Él es tan perfecto que en cada uno trabaja de forma personal y particular. Por eso tú no le puedes decir a la gente, yo hice eso y arreglé mi problema, porque a ti te funcionó, pero otros tendrán que tener su propia manera de luchar contra la carne. No, si haces esto se arregla tu matrimonio. El tuyo se arregló, pero tu marido es así. A lo mejor tu marido es más manso, el mío es más bruto. No, cada persona tiene que encontrar la solución en Dios. No creáis que esto no son libros de autoayuda que te dan 4 recetas y no funciona a todo el mundo. No va así. Hay que luchar por conocer a Dios e ir probando hasta averiguar qué funciona en nuestra casa. ¿Qué funciona? Pero tenemos una guerra interna. Mira lo que dice Pablo, Romanos 7, 17 al 24. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno. Pablo sabía una cosa, que en su carne, ¿qué? No habitaba nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo tenía una guerra y la guerra era contra él, contra su carne. Hermano, ¿sabes lo que va a destruir tu matrimonio? No es Satanás, es tu carne. Lo que va a hacer que pierdas amigos no es el diablo no se va a llevar tus amigos, pero tu carne puede dejarte solo. El diablo no va a hacer que la gente no confíe en mí. No confían en mí porque el diablo está convenciéndoles. No, tu carne puede hacer que te vuelvas gente de poca confianza. El diablo les ha hecho creer que soy un mentiroso. No, tus mentiras descubiertas, tu carne, ha hecho que la gente ya no crea nada de lo que dices. Tu mayor problema no es lo del diablo, hermano. Tu mayor problema es tu carne. Muchos de nosotros estamos pagando hasta hoy consecuencias del pasado, no de cosas que en el pasado el diablo hizo, de cosas o decisiones que en el pasado nosotros en la carne decidimos, hicimos. Pero una cosa sé, igual tú estás cosechando hoy cosas del pasado, pero Dios te está hablando. Yo creo que es tiempo de empezar a plantar otras cosas para tener otro futuro. Hermano, el futuro que yo quiero no depende del futuro que voy a hacer, sino de lo que empiezo a hacer hoy. Para labrarme un mejor matrimonio tengo que empezar a trabajar hoy, no decir, el año que viene quiero un matrimonio bueno, 2020 quiero que mi matrimonio sea una bendición. Pues tengo que empezar a sembrar hoy. Tengo que empezar a orar con mi esposa hoy, a tratar mejor a mi esposa hoy, a respetar a mi esposo hoy. Tengo que empezar hoy para que llegue 2020, la mire y diga, qué bendición estamos este año. No va a ser de un día para otro. Es esfuerzo, es lucha, es sembrar para luego cosechar. No, yo quiero ser un ingeniero. Empieza a estudiar hoy. Te esperan 4 años o 5, los que sean. Yo no voy a estudiar mucho y mañana. No, hermano, todo lo que hagas hoy repercute al mañana. Y yo ya no quiero sembrar mal para cosechar mal. Y lo que sé que no va a hacer es que voy a sembrar mal y voy a cosechar bien. Entonces es mejor empezar a sembrar bien. Es decir, yo quiero una vida espiritual plena. Hermano, tú 2019 quieres crecer en el Señor. ¿Quieres? ¿Quieres crecer en la iglesia? ¿Quieres crecer como cristiano? ¿Quieres bendición para tu hogar? ¿Quieres un matrimonio mejor? ¿Una familia mejor? Pues siembra.
Humíllate ante Dios, obedece sus mandamientos, busca al Señor, lucha contra tu carne, mata tu orgullo, tu carácter, pelea esa batalla. Porque si no vas a ser la persona que el año que viene me vas a decir, pastor, tengo, ya sabe, mis problemas de carácter. No haces nada. Nada. Y te digo una cosa, personas que llevan 5, 6 años, 7 años con lo mismo, me hacen dudar de si han nacido de nuevo. Y si son creyentes de verdad. Porque creer, como digo yo, creer hasta el traficante de la favela que va a asaltar la otra favela para matar a 30, también dice que cree, tiene hasta Jesús tatuado en el pecho. Y si vas a verlo te dice que ores para que Dios lo guarde mientras asalta. Creer, todo el mundo dice que cree. Pero no es lo mismo creer que haber creído verdaderamente. No es lo mismo tener fe que tener la fe que salva, la fe que transforma. Mira lo que dice Mateo 7, del 20 al 23. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Hay una guerra interna. Hay una guerra interna y quien no viva esa vida de obediencia, quien en esa guerra venza la carne, no va a entrar en el reino de los cielos. No va a entrar en el reino de los cielos. Cuarto punto. Pablo nos ha dicho que la carne y el espíritu son enemigos, son adversarios, son contrarios. Hermano, en nosotros hay dos naturalezas, pero dos naturalezas que no se llevan bien. Que no se llevan bien. No pueden, yo no sé, y lo peor es que existe gente así, que el domingo es capaz de escuchar un sermón fiel y bíblico, alzar las manos, orar y cantar, y el lunes emborracharse, ver pornografía y no siente pena un día del otro. Si las dos naturalezas no están en conflicto, es porque solo una está viviendo, y es la carne. Porque la carne sí te engaña y te hace creer que estás bien en las cosas del Señor y te sientes cómodo. Hay gente, hermanos, que la iglesia para ellos es solo cultura y tradición. De la misma manera que hay católicos que solo van a... Mira, tú vas a un español y le preguntas, ¿eres católico? Y muchos te dirán, sí. ¿Vas a la iglesia? No. ¿Conoces la Biblia? No. Entonces, ¿por qué eres católico? No, porque yo soy católico porque nací católico. Incluso hay gente que va a misa los domingos y punto, como una costumbre. En España antiguamente era tradición ir el domingo a misa, aunque le pegaras a tu esposa el lunes. En España antiguamente era tradición ir el domingo a misa e irte de prostitutas el lunes. Porque ir a misa era parte de ser español. Pues me he dado cuenta que en Latinoamérica creer es parte de ser latino. En Latinoamérica es muy complicado encontrar ateos. Aquí es difícil encontrar gente que cree. En Latinoamérica es difícil encontrar ateos. Cada vez hay más. Pero lo más común es que la gente crea. Y sabéis que hasta el drogadicto cree, hasta el asesino cree. Si hasta los sicarios creen que les cortan la lengua a los que matan para que no puedan pedir perdón cuando pasen a la otra vida. Hasta ellos creen que adoran hasta la Santa Muerte a algunos locos. Por fe no será. Y alguien me dijo, mira, es que tenemos una suerte de ser latinos porque allí todo el mundo cree en Dios. Aquí no, aquí es difícil, aquí nadie cree. Te digo una cosa, lo bueno de no creer es que cuando se convierten se nota. Porque pasan de no creer a ser fanáticos enamorados de Dios. Lo malo de decir que todos creen es que en Latinoamérica cada vez es más difícil saber quién es cristiano y quién no, porque todos creen. Aquí se nota quién es cristiano y quién no, porque te va a decir, odio a Dios, no creo en Dios. Que se vaya Dios por ahí. Y va a pasar de eso a adorarlo, a arrepentirse y amarlo. Pero en Latinoamérica respetan a Dios, incluso aunque luego vivan vidas mundanas. Tienen miedo de hablar mal de Dios. Respetan a Dios. Entonces es difícil saber quién es y quién no es. La iglesia latina
Tiene cristianos grises que uno los mira y no saben si es gente que solo cree por cultura o gente que de verdad ha nacido de nuevo. Porque hay gente que sabéis que tiene la fe por tradición, porque de pequeño su padre le habla de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos que yo sí he creído verdaderamente y he nacido de nuevo? Porque en ti hay una guerra. Hay una carne y hay un espíritu que están en conflicto. Mira lo que ha dicho Pablo, Gálatas 5, 16 al 18. Digo pues, andad por el espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Dice que se oponen el uno al otro. Si el espíritu quiere que ames, la carne quiere que odies. Si el espíritu quiere que pidas perdón, la carne te quiere orgulloso. Si el espíritu quiere que perdones, la carne quiere que tengas rencor. Si el espíritu quiere que confíes, la carne quiere que tengas celos. Si el espíritu quiere que te alegres por tu hermano, la carne quiere que tengas envidia. Si el espíritu quiere que tú mengues y te humilles, la carne quiere que brilles y te soberbezcas. Si el espíritu quiere que solo la gloria sea para Dios, la carne quiere que anheles los aplausos. Si el espíritu quiere que ames a tu esposa, la carne quiere que la domines. Si el espíritu quiere que te sujetes a tu marido, la carne dice que él no es nadie para mandar en ti ni en decirte nada. La carne y el espíritu son contradictorios y tú sabes lo que viene de uno y lo que viene del otro. Porque dice que las obras de la carne son evidentes. Tú puedes estar hoy aquí diciendo, el pastor me cae mal. Tú sabes que eso no viene de Dios. Tú puedes decir, me enfado con el pastor, me enfado con mi hermano y sabes que enemistades y pleitos no vienen de Dios. Porque las obras de la carne son evidentes. Son evidentes. Pero la carne y el espíritu son enemigos, contradictorios. No se llevan bien. Así que llegamos al punto 5, consejos para andar en el Espíritu. Pablo nos ha dicho, andad en el Espíritu o andad por el Espíritu y entonces no cumpliréis los deseos de la carne. Pregunta que yo quiero haceros, iglesia. ¿Queréis cumplir los deseos de la carne? ¿Queréis? Porque hay gente que está a gusto así, ¿eh? Yo al menos no. Porque solo me trae disgustos. Y no solamente porque me traiga disgustos, porque sería muy egoísta querer obedecer a Dios solo para estar mejor yo. Ya no solo que me traiga malestar a mí, a mi casa, a mi hogar, a mi matrimonio, a mi familia, sino que desagrada a Dios. Entonces, debemos andar por el Espíritu. Y hay cosas que podemos hacer para mejorar eso. Ahora sí, hermano, yo quiero decirte algo. Yo te voy a dar unos consejos. Todos con sus debidas referencias bíblicas. Y la mitad o todos ya los conoces. Pero si de hoy o de mañana en adelante no los pones en práctica, no vengas luego a llorar porque sigues siendo alguien que vive en la carne, porque sigues siendo alguien que el carácter te domina, porque sigues siendo alguien con temperamento fuerte, porque sigues siendo alguien con poca paciencia. Si yo te doy consejos para que acabes con todo eso y tú no los aplicas, es que quieres seguir de esa manera y no engañes a nadie. Es como el que te dicen, mira, te doy parches para que dejes de fumar, chicles de nicotina. Ay, no, nada me vale. Sí te vale, lo que no quieres dejar de fumar. Alguien que tiene problemas de salud, tú está obeso. Tú vas a un nutricionista y ¿qué te va a decir? ¿Te paso una dieta? Y te paso una guía de ejercicios para que hagas de lunes a viernes. Llegas al mes siguiente. A ver, Juan Manuel, pésate. ¿Qué hay ahí? Has perdido 200 gramos en un mes. Con esa dieta y esos ejercicios, mínimo te tendrías que haber quitado 3 kilos. No, es que mi metabolismo va lento. No, es que lo llevo en el ADN. Juan Manuel, ¿te has saltado la dieta? A ver, tú sabes, el domingo, ¿quién le dice que no a la paella de mamá? Y, no sé, y la paella no va sola, unas bragas, unos chocos, unos morritos, pero el lunes otra vez firme.
Y bueno, imagínate, el miércoles hice una comida en la iglesia y viene el hermano, tome pastor, que he preparado cochinillo, pruébelo. ¿Y quién le dice que no? Que le miran a uno mal. Y entre el cochinillo, entonces otro se puso celoso y me trajo lo otro que trajo y yo no sé ni lo que comí, pero al día siguiente volví firme. Y los ejercicios. Soy pastor, ¿cómo voy a hacer deporte si tengo visita por la mañana, que ir a un sitio por la tarde? Saca tiempo, para un minuto que tengo libre, pues quiero descansar. O sea, ¿no has hecho la dieta bien? ¿No has hecho los ejercicios? Así bien, no. ¿Quieres adelgazar? Sí. No quieres. No quieres. Porque si quisieras, cuando tu madre llegue con paella le dices, mira mamá, yo sé que me quieres y como me quieres vas a entender que tengo una cosa que arreglar que es mi salud. Y tengo que perder peso, así que yo voy a ponerme aquí con vosotros, no voy a estropearos la comida, pero yo voy a comer ensalada. Y cuando llegue tu hermanito de la iglesia a ofrecerte comida, le dirás, hermano, entiende que ahora tengo que perder peso, ayúdame, no me ofrezcas. Porque me cuesta decir que no, y me cuesta haceros un feo, y me cuesta incluso porque amo la comida, entonces ayúdame. Y cuando te levantes, y si empiezas a trabajar en la iglesia, a preparar sermones, a estudiar a las 8, pues te levantas a las 7 y te das un paseíto de 1 hora con tus perros por la montaña. Y te montan. Ahí, si quisiera, lo haría. Llegaría al final de mes y diría, oye, que en vez de 3 kilos, 4. Pero el problema es que no quiero. A mí la frase no consigo o no puedo, no me gustan mucho. Ya, pero es que yo no lo... Es que es el problema. Yo tampoco puedo. Pero es que yo no voy a luchar solo. Para hacer dieta vas a orar. ¿Y quién te ha dicho que la gula no es pecado? ¿Y quién te ha dicho que la carne, la comida no nos domina como nos domina el tabaco? ¿Vas a orar para hacer dieta? Pues creo que hace falta a veces. Porque si yo noto que mi carne no lo consigue, porque creo que tengo incluso una adicción, pues lo voy a entregar a aquel que todo lo puede. Y voy a orar para que Dios me ayude a resistir y a vencer y dará fruto. Lo que quiero decir es que yo te voy a dar unos consejos para que vivas una vida espiritual firme, andes por el Espíritu, seas gobernado por el Espíritu y vivas una vida cristiana avivada. Si ya luego no lo vives es porque no has querido. Gente que no tiene disciplina, gente que no le gusta tener horarios, gente que no le gusta tener normas, no lo va a hacer, ya te lo digo. Ya te lo digo. Y sobre todo los reyes de las excusas. Siempre hay excusas, siempre hay excusas. Hoy no pude por esto, mañana no puedo por aquello. Pero quien quiera, de mañana en adelante puede tener una vida espiritual plena. Así que vamos a ver unos consejos. El primero, debemos renovar nuestra mente. Y no voy a entrar mucho en este tema porque es el sermón de domingo, pero vamos a hacer la lectura. Romanos 12, 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La única manera de vivir gobernado por el Espíritu es tener una mente espiritual. Si tú ves la vida como la ve el mundo, no vas a vivir por el Espíritu. Si alguien va a corregir a tu hijo y tú, a mi hijo no lo toques como un mundano, no vas a vivir por el Espíritu. Si tu cosmovisión de la vida, si tu manera de ver la vida, tu manera de entender el matrimonio, de entender la familia, de entender la iglesia, de entenderte a ti, es mundana, no vas a poder vivir por el Espíritu. Por eso, para poder vivir bajo la voluntad de Dios, para conocer la voluntad de Dios, para no adaptarse a este mundo, para vivir en el Espíritu, hay que tener una mente renovada. Debéis cambiar vuestra manera de ver la vida. Debéis cambiar vuestra manera de entender la vida. Debéis cambiar vuestra mente. Debéis pedir a Dios que cambie vuestra mente. Hay gente que sigue hablando de cosas que él cree que son así desde que nació. Y no importa lo que te enseñó tu padre o la vida, importa lo que Dios dice de las cosas. Hay gente que, mira, mi madre es de las que dice, yo a veces le digo, ¿cómo consientes que mi padre sea así? ¿Y sabes qué dice? La gente a según qué edad ya no cambia. Esa es frase de mi madre y es frase de mucha gente.
¿Cómo voy a cambiar yo a tu padre que tiene ya 60 años? Eso es una mente mundana. Porque la mente cristiana y renovada dice, Dios cambia a todos. No importa 15 o 70, Dios cambia a todos. Yo conocí al Señor con 60, qué pena, no voy a poder ser cristiano bien, porque no puedo ya cambiar. No, vas a nacer de nuevo y si no mueres al día siguiente, vas a ser transformado, vas a ser santificado, vas a ser renovado y se va a notar en tu fruto, en tu vida. Debemos renovar nuestra mente. Es que mi cultura, tu cultura no importa. Es que mi padre, tu padre no importa. Es que en mi niñez me enseñaron. No importa lo que enseñaron en tu niñez, en tu casa, en tu patria querida y amada. Es que somos así. Es que en Bolivia somos así. Es que en Ecuador somos así. Es que los catalanes somos así. No importa, renueva tu mente. Eres cristiano. ¿Qué dicen de los catalanes? Son tacaños. Los cristianos no, porque la Biblia llama a ser solidario, a ser generoso, a dar al pobre, a ofrendar con gratitud. Un catalán puede ser tacaño, pero un cristiano no. Es que mira, es que los americanos tenemos fuerte el temperamento. No me importa. Renueva tu mente. Eres cristiano ahora. Eres cristiano. Es que mira, cuando te casas tu vida cambia, todo va peor. No, eres cristiano, renueva tu mente. Esa es la manera de ver el matrimonio mundano. Para el cristiano el matrimonio es una bendición que ayuda, no que te priva de libertad y te priva de felicidad. Para el mundo un hijo es una carga. No, es que tengo un hijo, A veces te hablan de un hijo que te quitan las ganas. Pastor, ¿y tu hijo cuándo? Es que la gente que los acaba de tener me habla de una manera que yo no quiero. No, es que no se puede, esto es insoportable. ¿Y tú cuándo? Yo esa cara que tú tienes no la quiero. Esa alegría que rebosas, yo no la quiero para mí. Pero es que bíblicamente no habla así de los hijos. Habla que son herencia del Señor. Habla que son una bendición de Dios. Porque no tenemos la mente de Cristo. Si miro a mi hijo, o a mi esposa, o a mi trabajo, con los ojos de Dios, los trato como Dios quiere que los trate, vivo con Él y para Él y como Él y haciendo lo que Dios quiere que haga, no será una carga, será una bendición. Pero tengo que renovar mi mente, tengo que empezar a ver las cosas como Dios las ve, a pensar en la vida como Dios piensa. A mí una vez mi pastor me decía que no es bueno que un hombre evangelice a una prostituta porque da mal testimonio. Sí, para el mundo puede dar mal testimonio. Alguien me dijo, no, pastor, es que en mi país, si te ven evangelizando a una prostituta, mal. Mejor que vayan las hermanas. Eso no lo dijo Jesús. Jesús no dijo, oye, María Magdalena, tú que eres una antigua amiga de la profesión, ¿puedes ir a hablar? Jesús se acercó a una adúltera. Jesús se acercó a la mujer del pozo. No habían mujeres para ayudarle, estaba solo y la mujer ahí. Uy, mira, una prostituta. Ay, qué pena, ¿dónde hay una hermana cuando se la necesita? Bueno, ya si Dios quiere mandar a una mujer para que se salve. Claro que si voy con mi esposa y mi esposa puede ir, pero si estoy solo y la encuentro y puedo predicar el evangelio, yo me tengo que preocupar por él. Eso es una mente mundana. Jesús no se preocuparía, uy, ¿qué dirá Pedro de mí? ¿Y qué dirá Juan cuando me vea con esta mujer samaritana? Y que Jesús fue y predicó. Porque si yo sé quién soy ante Dios, no me importa lo que digan los hombres. No tengo que abrazarla para evangelizarla, no tengo que hablarle aquí a 1 metro, a 10 centímetros. Puede estar ella ahí, yo aquí. Y puedo hablarle con una cierta distancia. A veces me da más miedo, a veces me da pensar que hay gente que no va porque tiene más miedo de ser tentado que de otra cosa. Yo creo que eso es más peligroso. No el qué dirán, sino el qué me va a pasar a mí cuando yo esté un rato con esa mujer. ¿Será que la voy a desear? Porque puede ser que se me insinúe, puede ser que me diga cosas. ¿Qué haría Jesús? Cuando yo tengo una mente renovada,
Ya no le voy a decir a la gente, bueno, tú lo ves así, pero yo lo veo de esta manera. Ni la tuya ni la mía importan. Importa la manera de Dios. El problema de muchas relaciones de iglesia, de familia, de amigos, es porque queréis que la gente os acepte como vosotros sois, que acepten vuestra manera de pensar. Si empezáramos a pensar siempre en la manera de pensar de Dios, nos llevaríamos mucho mejor. Pero nosotros somos tan orgullositos que siempre es lo que yo pienso, lo que yo creo. Mi mente es la que es buena, la que sabe de la vida. El resto no tiene ni idea. Cuando yo conozco a Dios me doy cuenta que el que menos idea tiene soy yo. El que menos idea tiene soy yo. Segundo paso para andar por el Espíritu es deshacernos de lo viejo. Deshacernos de lo viejo. Efesios 4, 21 al 24. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Mira, vuelve a decir Pablo algo muy parecido a Romanos 12, y os vistáis del nuevo hombre, el cual es en la semejanza de Dios, ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Si tú quieres vivir por el Espíritu, tienes que empezar a rechazar y deshacerte del viejo hombre. La tele puede estar en casa, pero la tele tiene que desechar los programas viejos. La música, es que amo esto, amo aquello. Hermano, nacer de nuevo es amar cosas nuevas. Y no puedes andar por el Espíritu si primero no desechas el viejo hombre. Si sigues hablando igual, con las mismas amistades, vistiendo todo igual, si no ha cambiado nada ni dentro ni fuera de ti, no puedes andar por el Espíritu, porque sigues vestido del viejo hombre. Eso habla solo de cosas espirituales. No, habla de todo. Habla de todo. Hay ambientes que ya no son para ti, hay que desecharlos. Me han invitado a un cumpleaños, han alquilado una discoteca. ¿Qué haces ahí? Pero es pecado. No, la Biblia no dice que ir a la discoteca sea pecado. No sé ni si abrían en la época. Hablaré con el dueño de Pachá para que me informe cuándo se fundó la primera discoteca. A lo mejor fue en el 3 después de Cristo. Lo que yo sé es que no me conviene y no me edifica. Y tengo que desechar esos ambientes. Número 3, para andar por el Espíritu debo meditar constantemente en la palabra de Dios. La mejor manera de gobernar tu vida por el Espíritu, de que el Espíritu gobierne tu vida, es que la palabra gobierne tu vida, porque la palabra es Espíritu y es vida. Si la palabra me gobierna, el Espíritu me gobierna, porque el Espíritu inspiró la palabra. Mira lo que dice el salmista, el Salmo 1, los 3 primeros versos. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuándo medita en la ley? A veces, de día y de noche. ¿Y cómo será ese hombre que desecha el consejo de los impíos, que no, cuando dice que no se detiene en el camino de pecadores ni se sienta en la silla de escarnecedores, no se refiere a que no habla con ellos, se refiere a que no es íntimo de ellos. La persona que no da oído a los consejos de los impíos y no es íntimo de pecadores, sino que se sumerge y se deleita en la ley de Dios y medita en ella de día y de noche, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y todo lo que hace prospera. ¿Tú quieres prosperar en la vida espiritual? ¿Tú quieres ser fructífero en la vida espiritual? Llénate de la palabra. Es que me dijeron que la letra mata. No, llénate de la palabra. Miren, yo estoy haciendo el propósito de la lectura diaria y me está, creo que, bendiciendo más a mí que a los que están enfrente. Porque estoy leyendo cosas que se me habían olvidado y hablaba con José Miguel el otro día de volver a leer cosas que ya habías leído, pero ver cosas que no habías visto. Como ver la gracia de Dios en cosas que antes no la habías visto. ¿Cómo Dios salva a Lot? Un hombre que se emborracha con sus hijas y acaba dándoles hijos.
¿Cómo Dios salva a Abraham y llama al padre de la fe y hace ese pacto con él que hasta nosotros hemos sido bendecidos en Abraham? Siendo un hombre que a la que tiene miedo da a su mujer para que otro se acueste con ella. O sea, dar tu vida por tu esposa es todo lo contrario que Abraham hizo. Yo doy a mi esposa por mi vida. Y es el padre de la fe, señores. O Noé, que lo primero que hace cuando baja del arca es emborracharse. Parece que lo único que echó de menos en la tierra fue el vino. ¿Tú ves esa gente? Isaac, hoy lo hemos leído, tuvo miedo y parece que aprendió del padre. Y dio a Rebeca también. Yo veo toda esa gente y digo, a través de esa gente has hecho un pacto con todas las generaciones. A ese lo llamas el padre de la fe, ese es el hijo de la promesa. Digo, ¿cómo? Y es como que Dios me susurraba al oído, si no veis lo bueno que soy desde el principio, ya no lo vais a ver nunca. Porque la bondad de Dios no se vio en la cruz del Calvario, la bondad de Dios se vio desde que Adán y Eva pecaron y Dios no los fulminó y les dejó seguir vivos. Y son cosas que hemos leído siempre, pero parece que no lo habíamos visto igual. Por eso hay que meditar en la palabra de día y de noche, porque Dios te va hablando, te va enseñando, te va exhortando, te va alentando. Número 4, si quieres andar por el Espíritu, vigila tus compañías. Primera de Corintios 15:33, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No pretendas vivir una vida espiritual, gobernada por el Espíritu, si pasas el día con kinkis y pandilleros. No pretendas vivir una vida gobernada por el Espíritu si pasas el día en la intimidad con compañeros de trabajo o amiguitos que son mundanos y solo te dicen cosas que no sirven de nada. A mí alguien me dijo una vez, mira, es que tengo un grupo de WhatsApp del trabajo que a veces mandan vídeos pornográficos, alguna frase así. Hay un botoncito que sale como hay un puntito que pone, lo dejas apretado, el grupo, y pone abandonar grupo. Ya es que es del trabajo, o te respetan o te vas, y si no lo entienden, pues ya está, que te manden un WhatsApp privado y te digan, mira, mañana hay que estar en tal sitio, pero yo me salgo del grupo. Es que tengo un grupo de los padres del colegio y ahí ponen cada cosa y burlas y cosas verdes y mandan abandonar grupo. Y ya verás lo bien que sienta cuando abran ¿qué ha pasado? Juan Manuel salió. Te dirán, ¿qué ha pasado? Es que soy cristiano. Y a mí eso no me gusta. Táchame de lo que quieras, de antiguo, retrógrado, lo que quieras, pero yo no quiero eso. Mañana tu mujer coge el móvil, abre los archivos y sale un vídeo. Y tú le tienes que explicar que eso es del grupo del WhatsApp del trabajo. Y ella te tiene que creer, sabiendo que tú antes veías pornografía cuando no eras cristiano. Pues te digo una cosa, entre creer que es del WhatsApp del trabajo y creer que has tenido un patinaje y has caído en lo mismo, te aseguro que aunque le digas que es del trabajo y sea del trabajo, se va a estar comiendo la olla pensando en su marido, ahora está viendo pornografía cuando se queda solo. ¿Y vale la pena que tu mujer se coma la cabeza por algo que ni es verdad? Fuera grupo, fuera esas compañías, y eso no pasa. ¿Sí o no? Es que ¿qué? Cuando tú te hiciste cristiano, ellos no tuvieron mucho reparo en dejar de quedar contigo porque les aburrías. ¿Por qué tú te esfuerzas tanto para seguir atado a los del mundo si ellos no tienen reparo por venir a la iglesia? Es que hay que cumplir con ellos para que un día vengan. Tú llevas yendo ya mucho a cumplir con ellos y ellos nunca han venido. Porque para ellos lo que son es lo primero y para ti no. Hay jóvenes que son cristianos menos cuando van al colegio. A la que llegan al instituto o van a la universidad, parece que se cree que son más listos que los cristianos y ahora ya, mira, esos cristianos tontos, creyendo en la creación, en un Dios que ni se ve. Dice el necio en su corazón no hay Dios, y la mayoría de necios son universitarios. Yo tengo una carrera, Yo he estudiado y me encanta leer y
No creo que sea muy tonto, tampoco me creo muy listo. Pero ser listo y tonto no tiene nada que ver con la fe. Creer en Dios no es cuestión de razón, lógica ni pruebas. Y yo acabo muy rápido con a mí me viene mucha gente, pruébame que Dios existe, creeré. Y le digo, pruébame que no y dejaré de creer. Porque voy a usar el mismo argumento para ti que para mí. Si tú me pruebas que Dios existe, yo creo. Pues si tú me pruebas que no existe, yo no creo. Es que no te lo puedo probar, yo tampoco. Pero si tú me pruebas lo de la creación, yo dejo de creer en la evolución. Si tú me pruebas la evolución, yo dejo de creer en la creación. Porque hasta que yo sé, hasta hoy en todos los libros de la escuela le llaman teoría. Porque no se puede probar. Sí, mira, te voy a dar los mismos argumentos. ¿Y sabes lo que va a decantar la balanza para un lado o para otro? La fe. Y yo no te la puedo dar porque es un don de Dios. Pero si sigo andando contigo, me vas a estar comiendo la cabeza, me voy a acabar cuestionando cosas, me haré 1000 preguntas y esto va a acabar muy mal. Prefiero que mantengamos cierta distancia. Yo empecé a jugar con unos antiguos compañeros del instituto a fútbol otra vez, me apunté a una liga y lo tuve que dejar, no porque no me gustara estar con ellos, sino porque las conversaciones del vestuario, el ambiente de los partidos era agresivo, era bruto, muy tenso, insultos, sacaban pecho. Yo iba a jugar y a divertirme y esas compañías me iban a acabar afectando. Porque en un partido uno me sacó pecho y sin darme cuenta yo fui para encima de él. Porque una te controlas, dos te controlas, pero hay un día que... Entonces, ¿cómo no lo hago? Pues me voy. Voy a quedar a jugar con cristianos y si ellos se portan igual, pues no juego con nadie, me compro el Pro y juego en la Play. Que ahí le puedo dar patadas a algunos sin tener que arrepentirme luego. Pero las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Te has dado cuenta que las jovencitas más sensuales solo van con jovencitas sensuales? ¿Te has dado cuenta que los vacilones del colegio solo van con los vacilones? Pues los cristianos suelen ir con cristianos. Los sabios suelen ir con sabios. Los necios suelen ir con necios. En España tenemos algo muy parecido a lo que Pablo dijo, que es dime con quién andas y te diré quién eres. Y es así. Y las malas compañías no te van a dejar ser gobernado por el Espíritu si te están hablando y llenando la cabeza todo el día de cosas que son carnales y mundanas. Siguiente, cuidado con el exterior, porque muchas cosas que hemos dicho tienen que ver con el corazón, con lo que somos por dentro espiritualmente, pero cuidado con lo de fuera. Porque lo de fuera es muy importante. Mateo 5, 29 y 30 dice, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo vaya al infierno. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Si quiero ser gobernado por el Espíritu, tengo que tener cuidado de todo lo que me alimenta. Yo no puedo querer ser gobernado por el Espíritu y estar viendo con mis ojos contenido visual, películas, cine, vídeos de YouTube que solo me alimentan la carne. Pues son cosas con las que uno tiene que empezar a dejar de verlas. Porque a veces es bueno saber lo que te provoca risa, para saber todavía las guerras que tienes dentro. El humor verde, los chistes inmorales. No, yo no practico la fornicación, pero cuando hay algún chistecito de esto, me río. Es bueno a veces verlo, para analizarse. Y uno tiene que saber lo que tiene que empezar a privarse de ver o de escuchar. Porque lo de fuera nos alimenta y al final afecta a lo que somos por dentro. No puedes querer ser gobernado por el Espíritu si te alimentas de cosas que solo alimentan la carne. Entonces tienes que elegir. Todo lo externo alimenta lo interno. Y si alimentas la carne, vas a estar gobernado por ella. Pero si alimentas el Espíritu, ¿y si cambiamos los vídeos de risa por un rato de alabanza? ¿Y si cambiamos la risa? No digo que no, yo amo la comedia, puedes ver risa sana hay también. Hay cosas sanas para ver. Pero a veces, hermanos, solo nos queremos llenar de cosas que no edifican. Podemos ver una predicación, podemos ver un contenido cristiano,
que alimente nuestra alma. Y eso nos ayudará a ser gobernados por el Espíritu. Y si antes hemos dicho que debemos meditar en la palabra de Dios, para ser gobernados por el Espíritu debemos luchar por vivir la palabra de Dios. Y lo dice Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. ¿Te has dado cuenta de lo que dice Santiago? Si tú estás aquí hoy escuchando la Biblia, pero luego no la vives fuera, Santiago está diciendo, no estás engañando al pastor, ni estás engañando a tus hermanos, te estás engañando a ti. Porque el día que no vayas más, tus hermanos van a decir, ya tardaba. Eres tú el único que se engaña yendo, sabiendo que no vives nada. No porque estés luchando, sino porque no quieres. Se engaña a uno mismo. Hermano, y yo siempre lo diré, no hay mejor o mayor mentira que la que uno se cuenta a sí mismo. Yo no soy orgulloso. Si 2 o 3 te van a decir, hermana, eres un poquito orgullosa. Yo no soy orgullosa. Si 2 o 3 te lo dicen, yo empezaría a dudar de mi propio criterio. Porque pocos orgullosos lo dicen. Algunos son mira, hay gente que es tan soberbia que para parecer humilde dice, yo soy soberbio. ¿Entiendes? Hay gente que es tan soberbia que cree que no lo es, pero para parecer humilde dice que lo es. Y así se ve menos. Y todo fruto de la soberbia. Y lo mismo pasa con el orgullo. Para vivir gobernados por el Espíritu y andar por el Espíritu debemos también orar constantemente. Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Hermano, no puedes ser gobernado por el Espíritu si no vives en comunión con Dios. Y esta suele ser la piedra principal de vuestras y nuestras vidas espirituales más pobres. La falta de oración. Si le preguntas a un creyente, ¿estudias la Biblia? Sí, estoy haciendo un curso, sí, leo esto, sí, yo estoy haciendo la lectura diaria, sí. ¿Cómo andas de oración? Ay, mal. Pues una sin la otra es como si no tuvieras nada, hermano. Para el cristiano, palabra sin oración no vale, es palabra y oración. ¿Recuerdan lo que dijeron los apóstoles cuando buscaron a los diáconos? Buscad hombres que atiendan las mesas, porque no conviene que nosotros dejemos el ministerio de la palabra y la oración. ¿Recuerdan lo que los apóstoles le preguntaron a Jesús? No les dijo, enséñanos a predicar. ¿Qué le dijo? Enséñanos a orar. Porque ellos entendían que el secreto del ministerio de Jesús era la oración. Tú ves que Jesús constantemente ponía, y se retiraba a solas a orar. Y se retiraba a solas a orar. Y hay un versículo de Lucas que dice, y se retiraba a solas a orar como hacía de costumbre. Era una costumbre para Jesús estar un tiempo a solas orando con Dios. Fue el mismo que dijo, no oréis en público, entrad a vuestro aposento, cerrad la puerta. Y el Dios que os escucha en lo secreto, os recompensará en público. Y él no oraba siempre en público, él era la evidencia de eso, porque él oraba en lo secreto. Él hasta les dijo una vez, coged una barca, ahí tirando, cara voy. Se fue a orar y luego fue para allá. No podemos ser gobernados por el Espíritu si no oramos constantemente. Siguiente, para ser gobernados por el Espíritu debemos pasar tiempo con los hermanos. Salmos 133:1, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y cuando hablo pasar tiempo con los hermanos no hablo de esto, Ahora hemos venido aquí y nos volvemos a casa. La mayoría se van a decir hola y adiós y ya está. No hablo de eso, hablo de tiempo de comunión. Hablo de quedar para comer, quedar para tomar un café, desayunar, charlar un rato. Hermanos, a veces va muy bien quedar con hermanos fuera de un culto. Solamente como hermanos, como amigos, no para estar sacando otra vez la Biblia. Es que a veces tienen un mal concepto. Creen que quedar fuera significa tener que llevar la Biblia. Hoy vamos a hacer un devocional. Oye, ¿podemos ser gente también que un día no la lleva? ¿Podemos hablar de otras cosas?
¿Podemos hablar de cómo está tu matrimonio? Porque ya llevamos la Biblia aquí. Y yo intentaré aconsejarte de todo lo que la Biblia que tengo aquí me ha enseñado. A mí me da tanto palo cuando salgo de un culto y me dicen, pastor, ¿podemos ir a tomar un café? Sí, y vamos a compartir una palabra. Y digo, acabo de dar una enseñanza. Y uno lo hace, ¿no? Porque la Biblia dice que hay que dar palabra a tiempo y fuera de tiempo, pero a veces uno tiene ganas de pensar, ¿algún día alguien llamará al pastor solo para hablar con él? ¿De la vida? ¿De lo bien que va el Betis en la liga o algo así? Pero no, y se pueden hablar de cosas edificantes. Oye, ¿cómo está tu vida de oración? Oye, ¿puedo orar por ti? Oye, oye esto. Como cristianos tenemos muchos temas de conversación. No creáis que quedar con hermanos siempre tiene que volverse un estudio bíblico. No, sois una escuela andante, sois gente. Por eso hay gente que ya no quiere quedar con vosotros. Porque hay gente que quiere hablar normal de su familia, de la vida, de lo abatido que está, de lo triste que está. Y no quiere que decirte estoy triste y que pues vamos a leer el Salmo 23, el Señor es mi... No, quiere que le des un abrazo. Quiere que le pongas la mano en el hombro y le digas tranquilo, te puedo ayudar en algo. Vamos a orar un poco, oh, déjame orar por ti. Quiere que seas gente normal, solo que gente que tiene a Dios como su Señor. A mí la compañía de un cristiano me hace muy bien. Y me ayuda a andar por el Espíritu, porque un cristiano solo te empuja más y más a Dios. Y por último, para andar por el Espíritu, es necesario aferrarse a Cristo. No puedes sin Jesús andar por el Espíritu. Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí. ¿Sabes lo que significa nada? En el original griego, nada. Nada es nada. Pastor, ha dicho que tenemos que orar sin cesar. Si no te apegas a Cristo, no podrás. Ha dicho que tenemos que vivir la palabra. Sin Cristo no podrás. Ha dicho que debemos meditar en la palabra de día y de noche. Sin Cristo lo acabarás dejando. ¿Sabes por qué empiezas muchas cosas y no las acabas? ¿A cuántos les ha pasado? No levantes la mano. Pero ¿cuántas veces empiezas cosas y no las acabas? No, me he apuntado en el papelito todos los consejos del pastor y lo voy a empezar a hacer. ¿Cuántos días te va a durar? Si lo haces con tus propias fuerzas, te va a durar 2 o 3 días. Si buscas a Jesús, vas a dar fruto. Vas a dar fruto. Porque la única manera de estar dando fruto es estar pegado a la raíz. Lejos de la raíz, aunque te planten en buena tierra, eso se seca. Tienes que estar pegado a la raíz, porque de la raíz sale la savia, sale todo lo que te va a hacer dar fruto. Practica estas cosas y serás gobernado por el Espíritu Santo. Y serás gobernado por el Espíritu Santo y tendrás una vida bendecida por Dios y tendrás una vida avivada en Dios. Pero si practicas estas cosas. Y ahora, la conclusión es esta. Ahora somos libres en Cristo. Ahora decides tú. Mira que ha dicho Pablo en el primer versículo del capítulo que hemos leído, que hemos empezado por el 2. Pablo dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Cristo te ha hecho libre. Libre. Y lo que Pablo está diciendo es que nos ha hecho libre de la esclavitud, del yugo de la esclavitud, que era esa ley humana. Ay, te tienes que circuncidar, ay, tienes que hacer esto. Dice, no, Jesús te ha hecho libre de eso. Más adelante, Pablo también dice, pero no uséis esa libertad para dar lugar a la carne. ¿Qué quiero decir? Te he dado los consejos y Jesús te ha hecho libre para hacer lo que te dé absolutamente la gana. Y como Pablo dijo, ahora tú eliges lo que quieres hacer y lo que no. Pero yo solo te digo esto, todo te es lícito, pero no todo te es de provecho. Todo te es lícito, pero no todo te edifica. ¿Quieres andar con malas compañías? Es lícito, pero tú verás si te da provecho, si te edifica, si te alimenta el espíritu. ¿No quieres orar? Es lícito,
pero tú verás cómo te afecta. No quieres leer la palabra, es lícito, pero tú verás cómo te afecta. No quieres obedecer la ley de Dios, los mandamientos, es lícito, pero tú verás cómo te afecta. Jesús te ha hecho libre. Ahora tú decides cómo quieres vivir. Yo quiero vivir gobernado por el Espíritu. Yo quiero andar por el Espíritu. Y yo me voy a pegar a Cristo para que pueda hacer todas las demás cosas. Vamos a ver.